Hola a todos y bienvenidos a los que se conectan a esta hora al Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy hablaremos del certificado digital de vacunación y para ello nos encontramos con Weimar Pasos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación del Ministerio de Salud. Ingeniero, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía, y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora a través de este Facebook Live del Ministerio de Salud. Ingeniero, ¿qué es el certificado digital de vacunación? Para nosotros, básicamente el certificado digital de vacunación es básicamente el poder acreditar que una persona, mediante un documento digital o incluso también un documento impreso, pueda demostrar la aplicación de sus dosis de la vacunación contra el COVID-19, ya sea una dosis, dos dosis o dosis única. Pero la idea es que lo podamos hacer a través de un artefacto que podamos cargar en nuestros dispositivos celulares, que lo podamos descargar de un computador y que se nos facilite también la posibilidad de mostrarlo ante diferentes entes o ante diferentes autoridades y de esta manera poder garantizar el aplicativo de la vacuna contra COVID. ¿Y qué funciones tendría? ¿Para qué sirve este certificado digital? Digamos que nosotros en este momento es básicamente las mismas funciones que podría tener el certificado físico. Es decir, ha llegado un momento en el que algunos países, para poder ingresar a algunos lugares donde hay aglomeraciones de personas, pues piden este certificado y es necesario que las personas puedan demostrarlo. Es básicamente el mismo funcionamiento. Sin embargo, digamos, se han dado otras utilidades a nivel mundial. Por ejemplo, la libre circulación por algunos países, por ejemplo, también a nivel de Colombia, poder impulsar la economía. ¿Cómo podría impulsar la economía? Poder determinar que en algunas entidades o en algunos lugares, establecimientos, restaurantes, en el momento de ingresar se pueda presentar, digamos, este certificado digital y que las diferentes autoridades puedan validarlo. Adicionalmente, pues es poder acreditar que esta persona efectivamente ha recibido su dosis contra el COVID. ¿Cómo lo puedo descargar? ¿Cómo puedo acceder a este certificado digital de vacunación? Y además, importante, ¿tiene algún costo? Bueno, no, mira, no tiene ningún costo. Nosotros acá desde el Ministerio de Salud hemos validado el poder hacer esta descarga de este certificado en dos fases. En esta primera fase, que es el momento de lanzamiento que nosotros tenemos ahora, lo estamos haciendo a través del aplicativo que ya venimos utilizando desde que inició el Plan Nacional de Vacunación, que es Mi Vacuna. En este tema de Mi Vacuna, sí tenemos que validar que es a través de la URL o la dirección web de mivacuna.cispro.gov.co. ¿Por qué hago la aclaración? Hemos tenido también que tenemos otros aplicativos web como Mi Vacuna Digital y no son propios del ministerio. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que en el momento de hacer la descarga de este certificado lo hagamos a través de los canales oficiales que da el ministerio para esto. En esa primera fase, como te lo comentaba, Estefanía, nosotros disponemos a través del aplicativo web Mi Vacuna, en donde las personas, adicional a poder hacer todo lo que ya veníamos realizando a través del aplicativo, que es validar su priorización, en algunos casos ver su agendamiento, en otros casos también poder registrar las vacunas, las personas que se han vacunado en el exterior. Adicionalmente vamos a encontrar en el inicio de cuando ingresamos al aplicativo, después de registrar nuestros datos de cédula, de fecha de expedición de cédula y un dato de seguridad, nosotros allí vamos a poder encontrar el enlace que está descargar certificado. ¿Sí? El descargar el certificado, nosotros allí vamos a poder hacerlo de tal manera que se nos descargará un documento en PDF o en HTML, en donde nosotros vamos a tener ya nuestro código QR determinado. En las siguientes fases que te comento, el Ministerio tiene dentro de su plan poder hacerlo a través del aplicativo Coronap. ¿Qué ventajas tenemos allí con Coronap? Que Coronap sí es un dispositivo, un aplicativo móvil
y dentro de él pues van a poder generarlo en cualquier momento, van a poder tenerlo guardado dentro de su celular, y adicionalmente vamos a tenerlo también dentro de la carpeta Ciudadana Digital, que es un proyecto el cual lanzó el Ministerio de las TIC hace un par de meses, y los diferentes ministerios van a poder colocar allí sus trámites y sus servicios. Incluidos dentro del ministerio está el poder descargar también este certificado digital de vacunación. Ingeniero, ¿qué garantía tenemos de la protección de datos, de todos esos datos que están allí, teniendo en cuenta que son datos confidenciales? Mira, ese es un tema bastante importante y el Ministerio ha tomado varias acciones referente a este tema. Uno de ellos fue que desde el inicio de la generación del proyecto, cuando teníamos validada la generación de este certificado, en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio, acompañados de ellos, hicimos la validación de la base de datos y recibimos un acompañamiento en cuanto a mejores prácticas referente al uso de los datos que nosotros utilizamos como tal para la generación del certificado. Adicionalmente, dentro del Ministerio también hicimos la actualización de la política de privacidad y protección de los datos personales, y básicamente aquí también depende mucho de cada una de las personas. Hay datos que son sensibles, hay datos en los cuales son privados, y las personas deben también saber de que los datos, por ejemplo, que guarda dentro de su cédula, como la fecha de expedición, pues son datos que no deben exponerse, digamos, al público, y son los datos que en algún momento necesitamos también para la validación y poder entregar esta información que es tan reservada. Es decir, mi certificado no se lo tengo por qué enviar a nadie, no lo tiene por qué tener nadie más que yo al momento de la verificación. Exacto. Digamos, ese certificado va a ser de uso personal, y en el momento en el que se necesite hacer la validación es simplemente exponer el código QR para que sea escaneado, y de esta forma garantizamos allí esa protección. ¿Quién es el responsable de la emisión de este certificado digital de vacunación? Mira, directamente el responsable es el Ministerio de Salud y Protección Social. Básicamente nosotros, para poder hacer la generación de este certificado, lo hacemos directamente del aplicativo PyWeb, que es el sistema de información oficial que tiene el Ministerio para hacer la captura de todos los registros de los aplicativos de los biológicos. En cualquier otro caso, no estaríamos garantizando la validación de este certificado, debido a que es gracias a que nosotros venimos haciendo un trabajo en conjunto con los diferentes prestadores de salud, donde tienen sus puntos habilitados de vacunación, para que el registro se haga directamente dentro de este aplicativo. Y dentro, digamos, de todo el proceso que nosotros tenemos con respecto a la generación de este certificado, pues el proceso inicia básicamente es allí, en este sistema de información PyWeb, donde exponemos esta información para que los certificados puedan ser entregados a cada persona. Hemos hablado que el certificado es personal, que no se debe enviar, que porque incluye datos sensibles. ¿Qué datos se incluye en este certificado para el interés de la ciudadanía, y cómo se llevó este proceso para determinar qué datos iban allí? Bueno, sí, nosotros, uno de los pasos dentro de este proceso de la generación del certificado era precisamente poder determinar qué datos nosotros íbamos a mostrar o íbamos a presentar dentro del certificado. Se hicieron diferentes reuniones, incluso a nivel de Latinoamérica, incluso con la Organización Mundial de la Salud, también se sostuvo una reunión para determinar qué datos eran los que nos daban los diferentes organismos de control en cuanto al tema de salud para exponer dentro de este certificado. Y después de hacer una revisión en conjunto, de buscar tener normalizada todos estos certificados a nivel mundial, los datos que nosotros presentamos son los que nos garantizan a nosotros la certificación o la validación también en otros países. Corresponden básicamente a nivel de datos personales, al tipo de documento, al documento, nombre completo, igualmente tenemos la nacionalidad, la fecha de nacimiento, y tenemos dos datos de contactabilidad, que son el número del celular y el correo electrónico. A nivel de vacunación, presentamos lo que son el lote de vacunación, el lugar donde se aplicó la vacuna y las dosis que se han aplicado.
Adicionalmente, dentro de esta información, nosotros también tenemos el código de seguridad que se genera con cada uno de los certificados, que también es presentado dentro de este certificado. Hemos hablado de algunos pasos y algunas reuniones que se tuvieron con instituciones y con entidades para poder llegar a ese resultado. Hagamos un resumen de todo este proceso para llegar a este certificado que ayer fue presentado a la ciudadanía. Sí, realmente detrás de este proyecto, detrás de este lanzamiento, tenemos un gran equipo de trabajo, un equipo comprometido de las diferentes direcciones, de las diferentes jefaturas de aquí del Ministerio, en conjunto también con algunos aliados estratégicos. Desde que nosotros iniciamos este proceso con el Plan Nacional de Vacunación, nosotros sabíamos que en algún punto nosotros debíamos de tener ya disponible este certificado digital de vacunación. Allí, dentro de toda esta planeación, era poder determinar cómo lo íbamos a generar, cuáles iban a ser los diferentes instrumentos que íbamos a utilizar. Y empezamos a realizar diferentes reuniones, como lo mencionaba anteriormente, desde la Organización Mundial de la Salud, pero también tuvimos aquí la cooperación o la ayuda de RACCEL, que es la Red Americana de Cooperación sobre Salud Electrónica. Es una entidad que ha estado a nivel Latinoamérica apoyando diferentes países precisamente en la búsqueda de la normalización de los datos, de la utilización de las diferentes herramientas para generar estos certificados. Desde allí nosotros ya determinamos cuáles iban a ser los requerimientos que iba a tener propiamente el certificado emitido por el Ministerio y en general a nivel Colombia. Empezamos todo el trabajo, como lo mencionaba, este es un trabajo que inicia con el tema de PyWeb. Nosotros necesitamos poder generar una API para la disposición de esta información y posteriormente alimentar este aplicativo que nos ayuda a generar el código QR. Se determinó con tecnología blockchain por un tema de seguridad y adicionalmente posteriormente poder exponer esta información para que los diferentes ciudadanos puedan descargar esta información. Digamos que ese fue como todo el proceso, pero pues también tenemos que decir lo que fue paralelo a todas las diferentes actividades que también hemos llevado dentro de este Plan Nacional de Vacunación, como por ejemplo el reconocimiento y pago de vacunas, como el tema de PyWeb, que fue un aplicativo que también fue creado y salió en producción casi que paralelo a todo este proceso que pues definitivamente no estábamos preparados para un tema de pandemia, pero que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y que lo hemos hecho con todo el empeño para que no solamente nos sirva a nivel Colombia, sino que hacerlo con los estándares que nos dan a nivel mundial. Para quienes se vacunaron en el extranjero, ¿cómo es el proceso o qué se tiene pensado hacer? Mira, en este momento nosotros tenemos dispuesto un formulario electrónico a través de Mi Vacuna, en donde las personas que se han vacunado en el extranjero pueden ingresar sus datos. Y posteriormente a que ingresen sus datos, sea necesario que vayan a un puesto, a una IPS, donde este registro se haga a través del PyWeb. Allí es necesario presentar el documento de identidad y también el documento que les han expedido en otros países con respecto al tema de la vacuna. Este registro que está dentro, digamos, del PyWeb, le permitirá a la entidad, le permitirá al ministerio poder tener estos históricos de las personas vacunadas en el exterior. Sin embargo, pues como no es una vacuna que hemos aplicado dentro de todo este proceso, sino que es en el exterior, el ministerio no puede hacer la certificación como tal como lo haríamos con unas personas vacunadas aquí en Colombia. Sin embargo, hemos realizado diferentes actividades con el propósito que el mismo proveedor que nosotros tenemos en este momento para la generación del certificado también haga, pero lo podríamos llamar una constancia
de la persona que ha ido hasta la IPS, ha presentado sus documentos y que bajo gravedad de juramento lo hace, y podemos tener una constancia de que esta persona se presentó y los datos que tenga de vacunación en ese carnet serían presentados también para que puedan de cierta forma poder descargar esta constancia a través del aplicativo Mi Vacuna. Ya también tenemos dentro de este plan que esta presentación de estos documentos también puede hacer en línea, que se puede hacer a través de un formulario electrónico, que también será a través de Mi Vacuna, para evitar ese paso presencial en el que tengan que ir hasta la IPS. ¿Este certificado digital elimina o anula el físico, el carnet físico que entregan al momento de la vacunación? No, de ninguna manera. Nosotros sabemos que este carnet que nosotros tenemos físico, pues que nosotros lo conservamos, existen riesgos de pérdida, existen riesgos de que en algún momento se nos pueda dañar, se nos pueda averiar. Es por eso que este certificado digital no reemplazaría el físico, sino que por el contrario nos va a permitir o nos va a asegurar de que siempre vamos a poder tener la disponibilidad de este certificado. Incluso en el momento de la descarga, yo aquí traje como una muestra, ¿sí? Este sería como, después de descargado, yo lo podría imprimir. ¿Qué pasa con esta impresión? Se prefiere que sea una impresión a láser porque es necesario poder de cierta forma leer este código QR que necesita estar bien impreso para que se pueda hacer la validación correspondiente. Entonces, en este certificado a nosotros aquí nos muestra tal cual como lo tendríamos de forma digital y pues podríamos también portarlo para las personas que de pronto no se les facilite tener su dispositivo móvil o su tablet, entonces puedan también tenerlo de manera física, pero ya descargado directamente desde el aplicativo. Retomamos esta conversación que tenemos sobre el carnet digital de vacunación y estábamos hablando sobre si mi IPS no me ha registrado, pero también Martelena Cabrera Puentes nos dice: buenos días, ya realicé la consulta y no aparezco, pero el que sacó Bogotá sí estaba. ¿A qué se debe eso? Bueno, muy bien. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que a nivel Bogotá, pues ellos también manejan su sistema de información de PAI, en donde hacen los registros de la información. Entonces, muy seguramente, dentro de la generación del certificado de Bogotá, pues hacen la consulta sobre estas bases de datos. Y a nivel de ministerio, con el uso del PAI Web, entonces desde ahí es donde obtenemos la fuente de los datos para poder hacer la generación del certificado. Entonces es poder validar que esa información que tenemos allí en Bogotá podamos hacer el tema de migración dentro del PAI Web y que de esta forma ya todos los colombianos puedan hacer la generación de su certificado es directamente desde los canales que ofrece el ministerio. Es decir, que todo depende del cargue de la información que hagan las IPS a PAI Web para que se pueda generar el certificado, y en caso de que no aparezca, por ejemplo, el mío, me acerco a la IPS, hago el proceso para que hagan el cargue. Así es. Y adicionalmente aquí en el ministerio, pues nosotros estamos haciendo diferentes acciones para poder apoyar también a las IPS en el cargue de esta información. Hay algunas IPS que efectivamente han venido manejando sus propios sistemas de información o que han registrado esta información también en Excel o que la tienen digital en diferentes plataformas. Lo que estamos haciendo es también buscar un apoyo para que se puedan hacer unos cargues masivos y que de esta forma también las IPS, pues ya la información que tengan digitada, pues no tengan que volver a hacerlo, sino que lo puedan hacer como un cargue directamente al PAI Web. Y de esta forma poder aumentar la cantidad de personas que tenemos disponibles para poder generar estos certificados. Una vez tenga mi certificado con el código QR, ¿quiénes lo pueden leer? ¿Quiénes pueden identificar que ese código efectivamente es válido? Bueno, básicamente cualquier persona que tenga un dispositivo, un lector de QR o desde sus dispositivos móviles incluso, pueden hacer la lectura de este código QR. Cuando nosotros decimos que lo puede hacer cualquier persona, pues validamos es efectivamente que se puede hacer también las autoridades
competentes en algunos casos muy específicos. Por ejemplo, lo mencionábamos al inicio del Facebook Live, donde decíamos que para libre movilidad en diferentes países. Entonces tendríamos que, por ejemplo, en algún país que se necesite, pues puedan hacer la lectura del código QR y que efectivamente lo que retorna después de esa lectura es la certificación por parte del ministerio, validando los datos en los cuales se están presentando a las diferentes autoridades. ¿Qué tecnología tiene este certificado, este código, que garantice la seguridad del mismo? Mira, nosotros, digamos que en el momento en el que validamos hacer este certificado, pues nos preguntamos, bueno, si vamos a certificar a las personas que son vacunadas, necesitamos que este certificado sea prácticamente inhackeable, que sea seguro, que nadie lo pueda falsificar. Por eso fue que se decidió poder utilizar esta tecnología blockchain, que es la misma tecnología que se utilizan las criptomonedas y que posee unas características importantes de seguridad. Es por eso que, digamos, desde que sea inmutable, de que sea seguro y de que nos permita a nosotros garantizar que la generación de este certificado no vaya a ser suplantado, no vaya a ser, digamos, generado por otra entidad, sino que nos dé la seguridad que en cuanto se haga la lectura, pues pueda validarse correctamente. Es decir, yo no puedo inventarme un código QR con la imagen y presentarlo porque hay una seguridad detrás de cada código que se genera. Así es, así es. Y con esta tecnología que mencionamos, que es una generación por bloques, en donde digamos que está encriptada toda esta información para que en el momento de la lectura solamente pueda mostrarse la información correspondiente. Quienes no tienen un celular o un computador, ¿qué pueden hacer? Mira, es muy importante. Nosotros, desde el año, digamos, desde el 2020 con el tema de pandemia, el uso de la tecnología ha incrementado, digamos, sustancialmente a nivel mundial, ¿sí? Directamente en Colombia, si nosotros partimos, digamos, de acuerdo a las estadísticas, de un poco más de 51 millones de habitantes, nosotros estaríamos diciendo que la población que utiliza tecnología o que utiliza Internet es aproximadamente del 68-69%. Y de este 68-69% tenemos que el 97.5% utilizan dispositivos móviles o smartphones en donde se puede descargar el certificado y el 76.6% utilizan un computador o utilizan un portátil que también se puede descargar por allí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros validamos toda esta información, nosotros decimos de que es de muy fácil acceso, digamos, a nivel general. Sin embargo, para las personas que no cuenten con este acceso, con esa tecnología, pues podríamos determinar que se podrían acercar también algunas entidades de entes de nivel municipal, como por ejemplo las personerías o por ejemplo las mismas alcaldías, en donde les pueden apoyar con la generación del certificado y, como lo mencionaba, pues si no cuentan con un certificado, si no cuentan con un smartphone, perdón, para poder cargarlo, o pueden también ser impreso y tenerlo físicamente en caso de que se haya perdido físicamente el que se entregó inicialmente. ¿Ese certificado es para hacer algo en particular o es simplemente una innovación que nosotros estamos brindando en este momento en cuanto a la vacunación? No, esto digamos que es apoyarnos en la tecnología para poder cumplir con requerimientos que se tienen a nivel general. El hecho de poder yo cargar ya mi certificado en mi celular, de poderlo cargar físicamente, pero que además me sirva a nivel mundial poder validarlo y poder certificar, poder tener diferentes acciones con este certificado, es básicamente la utilidad que nosotros queremos darle. Más que, digamos, una moda o un tema, digamos, de querer colocarnos al igual que otros países, es la utilidad que nosotros le podemos dar a nivel país. Si hay algún error en mi certificado digital, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo corrijo?
Nosotros la información, pues como lo mencionaba, la obtenemos directamente del PayWeb. Si hay algún error con respecto, digamos, al nombre o con respecto a algún dato de contactabilidad o con respecto directamente a los datos de la vacunación, pues es directamente la IPS quien se encargará de poder hacer la actualización de estos datos. ¿Nos garantizarán a todos los colombianos el certificado digital? Sí, vamos... En el momento en el que nosotros hacemos este lanzamiento, nosotros tenemos la posibilidad de generar estos certificados, lo estamos haciendo de dos maneras. Uno es a demanda, es decir, cuando yo ingreso al aplicativo y hago la solicitud de la generación de este certificado, donde yo puedo descargarlo, digamos que allí hace todo el proceso completo, en donde se hace esta solicitud, se revisa la información de PayWeb, se genera la certificación y se dispone esta información. Pero adicionalmente, desde el despacho del ministro, directamente, él solicitó solicitó garantizarle a todas las personas que se han vacunado la posibilidad de tener este certificado. Independientemente de que lo soliciten, todos estos certificados se van a generar. Esta generación masiva de todos estos certificados se estará haciendo por lotes. Es decir, vamos a generar los certificados en unos rangos de fecha para no saturar la plataforma y adicionalmente que se vayan generando todos los certificados de todos los registros que tenemos en el PayWeb. Ya para finalizar, invitemos a todos los colombianos primero a vacunarse y también a que confiemos en este certificado digital, que ingresemos, lo descarguemos y estemos con él. Bueno, sí, queremos invitar a todos los ciudadanos que están participando en este Facebook Live que vayan a vacunarse. La vacunación es un tema no solamente personal, sino a nivel país, a nivel familiar, a nivel de comunidad. Y que desde el Ministerio de Salud estamos con toda la disposición, estamos haciendo con todo el esfuerzo, con un equipo grande detrás de todo este Plan Nacional de Vacunación, logrando poder posicionar al país frente al resto del mundo como uno de los países que utiliza la tecnología para poder apoyarse dentro de todos estos procesos de salud. Entonces, ya está a la disposición este certificado digital de vacunación. Les pedimos también que dentro de todo este proceso también tengamos, digamos, en cuenta las diferentes variables que hemos mostrado en este Facebook Live y esperamos poder posteriormente hacer otro. Muchísimas gracias, ingeniero, y gracias a todos los que se conectaron a la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social.